tiene un detalle y ese detalle es un sesgo. A ver, entonces la imagen que ustedes han recibido por el mensaje de WhatsApp es una chaqueta que está en escote en B y luego tiene un detalle de el sesgo. Entonces, como estaba conversando yo ya anteriormente con Janet, le decía, ¿no? Que ese modelo es algo sencillo. Haríamos nosotros el escote en B simple y llano, como el que hemos desarrollado acá en nuestra muestra, ¿no? Miren, el escote en B con la vuelta en la parte de la espalda. Y solamente entonces en este caso se estaría ubicando el sesgo, ¿ya? Se estaría ubicando el sesguito como un detalle. Por ejemplo, acá yo tengo un pedacito de tela, lo vamos a ubicar así, y primero se ubicaría acá el sesguito y luego el sesgo que estaría pasando desde el hombro por la parte de la cintura y los bolsillos están libres. Eso sería una de las formas bien sencillas de poder desarrollar ese primer modelo. Lo que lo veo un poquito más difícil es el otro modelo, que es el color beige con una franjita de color naranja, si no me equivoco, es un sesgo. Y para hacer ese modelo sí necesitamos hacer un corte. Entonces, para eso nos están pidiendo hacer un trazo básico del lado delantero. Ya aquí le vamos a poner, a ver, delantero, a este ladito de acá le pondremos delantero. Pero el detalle para hacer este trazo, primero va a ser colocar el papel doblado, ¿ya? Voy a colocar mi papel doblado, así como ustedes están viendo, bien dobladito, bien derechito. Y voy a hacer un trazo básico de la chaqueta para dama en este caso. Entonces, como es para dama, lo primero que yo debo de hacer, y siempre nos van a pedir, por ejemplo, es que podamos entallar. Entonces, si yo tengo de A hacia abajo el talle delantero, en este caso yo puedo entrar de 1 a 1,5, siempre y cuando mi caderita ya esté adaptada y esté un poquito suelta. Entonces, solamente me ubico en el talle delantero y puedo colocar 1 centímetro o 1,5 centímetros y puedo entallar. Y lo vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá le vamos a poner una flechita y le vamos a escribir. Puede ser 1 centímetro. Entonces yo agarro, voy a medir 1 centímetro, mido acá 1 centímetro y ese centímetro que he medido solamente vamos a entallar. Primero llevaremos hacia el alto de sisa, el centímetro hacia el alto de sisa. Allí está. Luego, del centímetro que entré, voy a mandar hacia la cadera. Entonces agarro acá mi reglita y la mando hacia la cadera. Ahí estaría, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya he entallado esa línea de costado, vamos a empezar a trabajar de la siguiente forma. Vamos a hacer el escote en B. Pero para esto, por ejemplo, tengo que tomar como referencia los 9 centímetros que hay de A hacia F, es el ancho del escote delantero. Y de A, la profundidad también sería 9 centímetros. ¿Estamos? 9 centímetros. Estamos tomando como referencia para saber ubicarme dónde voy a poner los centímetros que quiero para formar yo el escote en B. Bien. Ahora, ¿cuál es el otro detalle que debemos de recordar? Si yo trabajaría ya del punto F mando hacia poder formar el escote en B, estaría trabajando con un ancho de escote normal. Pero estas prendas de trabajo siempre tienen un poco cavado el lado del ancho del escote. Entonces, para eso voy a tener que cavar en la parte del hombro. ¿Cuánto puedo cavar? Puede ser 1, puede ser 1,5, puede ser 2. Hasta ahí llegaría, siempre y cuando yo me voy a basar en el modelo, cómo está. Y también siempre trabajaré, ¿no? Cuando yo tome las medidas, le tengo que decir a mi cliente, observe bien este modelo, tiene un cavado, o sea, no es bien pegado el ancho del escote. Ya está bien, usted desarrolle nomás como usted vea conveniente, puede cavar, ya. Entonces vamos, podemos cavar 1, 1,5, 2, eso sería el tope, ¿ya? Entonces,
DF, acá le vamos a poner una flechita, en esta oportunidad ha entrado 1 centímetro. Bien, ahora, también para esto, ¿no? Consultar. Entonces, si me dicen que quiero un escote profundo, ya pues al hacer un escote profundo y al desarrollar el modelo, yo debo de tener dos puntos para poder cavar el escote en B o ubicar el punto. Debo de observar el modelo. Una vez que yo observo el modelo y tengo el punto de referencia, miren, de A, profundidad 9 centímetros, entonces voy a ver el modelo, a ver cómo está. Ajá, miren ustedes aquí, es un escote en B más o menos arriba de el alto de sisa, ¿ya? Entonces, aquí está el alto de sisa. Entonces, yo ya tengo la referencia que al hacer en B no puedo llegar acá. Entonces, como está antes del alto de línea de sisa, yo puedo tomar 2 puntos de referencia. Miren, coloco mi cinta métrica en el alto de sisa y la profundidad de los 9 centímetros. Entonces, yo le tomo la mitad de esta forma y le pongo acá el puntito. Y de este punto central le vuelvo a tomar la medida y le vuelvo a doblar. Ya está. Entonces, ahí también es una forma de desarrollar yo el modelo. Entonces, ¿qué hice? Primero tomé la mitad de alto de sisa con la profundidad del escote normal que se traza, ¿no es cierto? Aquí está el centro. Y luego tomé este otro punto del centro de este punto al, a la profundidad del escote delantero. Cuando yo ya tengo ya este punto y veo que está casi igual al modelo, ¿no? O igual al modelo, entonces yo agarro mi reglita y voy a unir el centímetro que cabe en el hombro con el punto que he hallado, de esta forma. Ahí estaría el punto B. Este es una B recta, ¿sí? Y ahora, para darle un poquito, y no sé, más de forma, más estética este corte en V, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer el siguiente desarrollo. A ver, voy en busca de mi regla pantalonera. Aquí está mi reglita pantalonera. Entonces, para darle un toque a este escote en B, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Agarro mi cinta métrica y le voy a medir, ¿ya? Voy a medir desde este lugar donde estaba marcada la línea rojita del escote en B, le pongo a la línea que he cavado, al punto, ¿no es cierto? Y le doblo mi cinta métrica y le pondré otro puntito. A ver, la vamos a poner acá. Ya está bien, con rojito. Otro puntito. Bien. Ahora, quiero darle un poquito más de forma a ese escote. Entonces agarro mi regla de cadera y trabajo de esta forma. Observen, ¿ya? A ver, de acá voy a bajar, puede ser 0,7 o puede ser 1 centímetro. A ver, le pondré 1 centímetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren ustedes. Agarro así mi regla y voy a unir este centímetro que bajé con el punto de 1 centímetro que he bajado de cavado en la parte del hombro. Entonces agarro así y marco. Ahora voy a marcar el otro lado, cambiaré de forma de posición mi reglita y luego voy a unir en forma este punto que llegue al centímetro, que llegue al centímetro. Entonces, medio baladito va a salir mi escote, no va a ser muy profundo. Pero si en caso yo quiero trabajar recto, porque así está el modelo, entonces yo trabajaré con la línea roja. No le voy a trabajar con la línea azul. Entonces cualquiera de las dos se puede trabajar. ¿Ya? Muy bien. Enseguida, ¿qué vamos a seguir observando? Estaremos observando nuestro modelo para ver qué otro detalle más tiene. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya he trazado, por ejemplo, ¿no? Mi trazo básico del lado delantero en papel doblado, entonces yo voy a empezar antes de trazar, de seguir trabajando mi modelito que tenemos acá, vamos a hacer
el corte respectivo del trazo del lado delantero. ¿Estamos? Entonces agarraré mi tracito. Ahora, atentas. Como esta prenda de trabajo, ¿ya? No tiene ninguna variación con respecto al talle delantero y al talle de espalda, porque es un trazo recto. Como es para dama, ¿no? Yo siempre tengo que hacerle acá una compensación. ¿Qué quiere decir? Que puedo bajar, por ejemplo, 1,5 centímetros. A ver, vamos a marcar 1,5 centímetros. Bajo el 1,5 centímetros. A ver, un momentito, estamos trabajando con tercia. Bajo el 1,5 centímetros, ahí. Y después puedo trazarlo así, miren, también de frente, ¿ya? Del 1,5 centímetros que he bajado, vamos de frente a unir al punto que está acá. Entonces, de esa forma, yo voy a compensar, ¿no es cierto?, la parte del busto. Por ahí estaré cortando, ¿ya? Esto solamente se hace en el trazo de dama, más no en el de varón, ¿ya? Entonces, ahí miren, ahora estoy cortando mi tracito de esta forma en papel doblado, porque sí o sí yo necesito tener el doble trazo del lado delantero. ¿Por qué? Porque voy a hacer un corte. ¿Estamos? Entonces es mucho mejor trabajar de esta forma. Entonces, a ver, seguimos cortando la línea del hombro. Entonces, ahora, ¿por dónde cortaré? Por ejemplo, a mí me gustaría trabajar por la línea azul, dándole forma al escote en B. Por ahí le corto. Y esto de acá ya no me sirve. Me quedo con mi trazo de esta forma. Lo desdoblo de esta forma. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a seguir observando, a ver este modelito. Entonces, cuando yo tengo ya mi trazo doble del lado delantero, tranquilamente me puedo dar cuenta, por ejemplo, que en el lado izquierdo tiene este detalle del corte. Y también voy a observar que aquí en este corte está aprovechado para poder colocar ese bolsillo inclinado que estamos para realizar, ¿no es cierto? Entonces, también van a observar ustedes un detalle. Cuando hay cortes, los bolsillos parches son inclinados, no son rectos, para que facilite que la mano, ¿no?, entre y salga. ¿Qué más vamos a observar? Que aquí, por ejemplo, hay una línea de corte tipo militar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a seguir trabajando. Ya le hemos observado y ahora trabajaremos. Primero, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a realizar el corte militar. Entonces, para hacer el corte militar, lo primero que yo debo de haber tomado antes es la separación de busto. Vamos a suponer que tenga 10 centímetros la mitad de separación de busto. 10 centímetros la separación de busto. Separación de busto, 20 centímetros. La mitad sería 10, ¿ya? Vamos a ponerle acá 10. Acá también le ponemos 10. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a trazar así, miren, ya, vamos a trazar esta línea, pero antes voy a suspender, por decir, a 3 centímetros. Ahí va, derecho va hasta el final, ya está. Ahora, de esta línea de sisa, acá teníamos el punto de mitad, ¿no? Habíamos cavado 1 centímetro, así es el trazo básico. Y también cuando yo he observado el modelo, por ejemplo, no llegaba aquí, sino estaba más arriba. Y para ubicar que esa línea militar sea de más arriba, que no sea este punto central, también igual. Vamos a trabajar con puntos centrales. Entonces yo mido con la cinta métrica el punto central de sisa con la inclinación del hombro. Y luego sujeto y le voy a doblar. Así le doblo mi cinta métrica, ya tengo aquí un punto central. Ahora sí, como yo lo vi más arriba en mi modelo, entonces desde aquí va a venir la curva. Podemos usar la regla de cadera, podemos usar la regla de sisa, que me ayude a hacer que una línea semicurva allí, al encuentro de la mitad de separación de busto. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Entonces se puede trabajar de esta forma, ¿ya?
como es más arriba el corte que va a tener, entonces no me va a dar exacto, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a terminar al encuentro de la línea central que he dibujado. ¿Ya? Bien, ya está desarrollado allí. Entonces, esta línea va a estar en los dos trazos, ¿ah? No hay que olvidarse. Entonces después podemos calcarla, ¿no? También podemos calcar esa línea para hacer en los dos lados, ¿ya? Ahora, he ubicado que en el lado de izquierdo vamos a observar ahí ese detalle, ¿no? Del modelito que estamos realizando. A ver, le vamos a ver una vez más. Aquí está. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces es al lado izquierdo, donde va a estar ubicado el bolsillo y está pasando el sesgo. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, cuando yo ya le he observado bien, miren, he observado bien este modelo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, a ver un ratito, vamos a ver que esta línea donde va el sesgo está llegando a la mitad de la cintura, está pasando por ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Con el plumón azul le estaré dando yo la forma. Entonces, desde la B, ¿ya? Desde la B, ¿sí? Va a pasar la línea de esta forma. O también nos podemos, creo yo, que para que no sea muy recta, con esta reglita de acá le vamos a formar así. Así le vamos a dar un poquito de forma. Un poquito más, allí va. ¿Ya? Entonces podemos trazar de esta forma, así, que llegue a la línea de la cintura, más o menos. Entonces, toda esta parte azul, a ver un momentito, vamos a buscar otro color de plumón. Esta línea que ustedes ven acá, que la he hecho de azul, ahora la voy a pintar de otro color más doblecito, color moradito, va a ser el corte que vamos a tener que hacer, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo va a quedar? Observen bien, ¿ah? Observen bien, a ver, ¿cómo va a quedar ahora nuestro corte? ¿Ya? Miren, yo le tengo que sacar papel doblado porque el corte militar está en los dos lados, ¿no? En el lado izquierdo y en el lado derecho. Así. Y ubico de esta forma y ubico de esta forma. Entonces, le vamos a poner los nombres. Acá estaría el delantero 1. Este vendría a ser el delantero 2. Y este vendría a ser el delantero 3. ¿Estamos? Pero mi, si tiene lo mismo, ¿para qué usted le ha cortado? Ay, espérense un momentito. ¿Saben por qué corté? Porque aquí va a ir, ¿qué cosa va a ir? Va a ir el bolsillo adentro de esta costura. Por eso he tenido que cortar. Y eso quiere decir que al otro lado también va a ir el bolsillo en la costura. Más el detalle del sesgo, ¿sí? Irá primero aquí, luego acá y pasará el sesgo así y seguirá pasando por aparte, línea recta hasta llegar al final. Y el bolsillo va a estar dentro, en este caso, acá también. Para ubicar el bolsillo, miren, para ubicar el bolsillo, ¿qué hago? Del talle delantero bajaré, por ejemplo, un desnivel, puede ser de 3 centímetros o de 2 centímetros. Agarro mi reglita, como tiene que llegar a la parte del talle delantero, en la parte de la cintura, le rayo. Allí estoy ubicando dónde va a ir mi bolsillo. Como yo ya tengo, por ejemplo, la ubicación de mi bolsillo, ¿qué voy a hacer? Solamente le tomo las medidas y realizo mi bolsillo. Lo habilito para que pueda entrar a la costura. Y para poder coser mi sesgo, tengo que habilitarle acá. Una vez está habilitado el sesgo, y como acá tiene el centímetro de costura, entonces con todo el sesgo, esto va a estar unido de esta forma, y el sesguito va a estar
como que estuviera flotando, pero a la vez está cosido, ¿no? No va a estar suelto, sino está cosido allí, ¿no? Entonces, miren, de esta forma yo les estoy dando el alcance, ¿ya? De cómo se trabaja ese modelo de chaqueta femenina y con cruce, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una forma bien práctica de poder trabajar. Ahora, si en caso, miren, si el caso, el sesgo viene flotando desde arriba, entonces en ese caso, observen bien, ¿qué cosa hay que hacer? Corte por aquí. Sí o sí le tenemos que darle corte acá. No hay otro detalle que hacer. Y miren ustedes cómo va saliendo ya, nuestros trazos se van comenzando a deformar. Y cada vez que yo hago cortes, ¿qué es lo que yo me debo de recordar? Dar todos los ensanches. Entonces aquí ya no tendría 3 piezas, sino tendría 4 piezas. Ya sería de 4. Porque estaríamos poniendo sesgo por acá, capaz lleve a toda la parte del escote de espalda, viene bajando por este lado de acá, viene por acá, miren. O también el otro detalle, capaz sea así, solamente tiene sesgo en este lado de izquierdo, sesgo en este lado delantero que va a pasar de frente y se va a venir el sesgo hasta acá, porque el sesgo no tiene corte, ¿ah? Es un solo sesgo, entonces de hecho que debe ser corte acá, acá acaba en la línea del hombro, y luego ¿qué más vendríamos a hacer? El sesgo que vendríamos a colocar desde el hombro pasa por el escote del lado delantero, el lado derecho, pasa por esta línea el sesgo y pasa luego de la chaqueta sanitaria. Una vez que se coloca el sesgo de esta forma, allí recién estaremos armándolo así. Acá, ¿no? Ahí estaríamos armando esto primero. Después de armar esto, estaríamos habilitando los bolsillos a cada lado para que esto pueda entrar. Acá no va a haber problema, nada, porque solamente es costura, unión, nada más. Acá vendría el detalle, el sesguito va afuera y acá el centímetro que entra le va a sobresalir el sesgo. Entonces se puedan imaginar que cuando ya hay un modelo diferente, ya como que se va complicando el mismo hecho del trazo y el mismo hecho de la confección. Y siempre hay que armar primero todas las piezas que se ha cortado, ya sea en el delantero, ya sea en la espalda. Habilitamos los bolsillos, entonces ya estaría lista solamente para poder unirse. ¿Ya? Entonces, vean ustedes el trabajo que uno tiene cuando va profundizando, cuando va tratando uno de desarrollar diferentes modelos. Y también el mismo hecho de ya hacer cortes, de ya colocarle un sesgo o algún otro detalle, que implica que la mano de obra sube. Ya no va a ser lo mismo de una chaqueta simple. ¿No? Entonces, si por ejemplo, esta chaqueta simple, cuando yo le saqué presupuesto, me iba a costar 40, ya le tendré que subir 15 soles más o 20 soles más. ¿Por qué? Por la complejidad, por el tiempo que me va a llevar de hacer el trazo, de cortar, de habilitar el sesgo, de unir las piezas. Entonces ya son 20 soles más que se podría cobrar solo por la chaqueta más el pantalón, que también puede tener cortes, que también puede tener bolsillos, de lo que mínimo se puede cobrar 20, ya se tendría que cobrar 70. Entonces, todo tiene su costo. No es igual para todas las prendas que nos puedan pedir. Yo espero que al menos les haya alcanzado este informe, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cómo un simple modelo nos puede llevar a ser los modelos más complejos que nos puedan pedir. Bueno, ahora, después de haber entrado ya a esta parte teórica y de haber desarrollado el modelo que nos ha pedido ahí nuestra niña, ahora vamos a empezar nosotros a trabajar y seguimos con la chaqueta que yo también estoy haciendo. Y a propósito, ya también les voy a mandar a ver la fotografía para que ustedes puedan ver qué otra complejidad tiene nuestro modelo de chaqueta que les voy a enseñar, porque tenemos que pasar de lo simple a lo complejo.
No podemos tampoco acostumbrarnos a hacer lo más simple, ¿no? Tenemos siempre que estar yendo a hacer lo más complejo. Y para eso también siempre se les sugiere que hagamos, ¿no? En nuestros modelos en miniatura para darnos cuenta y poder hacer en grande. Bien, el modelo que acabo de mandarles por WhatsApp, ¿ya? El pantalón es clásica, bueno, clásico con la diferencia de otros modelos de bolsillo, pero, em, aquí podemos observar, por ejemplo, la chaqueta la vamos a cambiar con este modelito. Y en este modelo lo que se puede observar, uno, claro, es el corte militar también que viene más arriba de la sisa y tiene el detalle de las costuras, ¿no? Y luego los bolsillos que también son parches que están más tirando hacia adentro, no es a la misma altura del corte que se ha dado. Luego también podemos observar, por ejemplo, que aquí lleva un cierre. En toda la parte del escote lleva un cierre. Y ese escote de cierre también entonces tenemos que ver ahora cómo lo vamos a trabajar. Miren ustedes, tiene ahí un cierre, ¿no? Entonces es bueno observar, y ahora qué facilidad que uno cuenta con el teléfono para saber observar qué detalle le vamos a poner, qué es lo que está requiriendo esta chaqueta, ¿ya? Entonces vamos a ir por partes y vamos a trabajar en primer lugar el bolsillo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos observando primero la espalda, ya la he planchado las pinzas, quedó así, y luego también el otro interés de una de sus compañeras es hacernos recordar y preguntar siempre para las pinzas hacia dónde va a la hora de botarlas cuando realizamos el planchado. No va hacia adentro, sino va hacia fuera, hacia los costados. ¿Qué más he aprovechado, por ejemplo, en esta oportunidad a remallar todo el ruedo de la chaqueta en la parte de espalda? ¿Ya? Entonces la espaldita ya está ahí casi completa, habilitada, realizada el planchado. Y ahora vamos a observar el lado delantero. En el lado delantero, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo? Se unió, ¿sí? Las piezas del lado delantero, el lado derecho, el lado izquierdo, ¿ya? Y luego se ha pespuntado. Entonces, el pespunte es el detalle, ¿no? ¿Sí? El pespunte es el detalle, también se ha planchado, ¿sí? Está planchado los dos lados, ya tenemos el lado delantero. Primero habilito bolsillos y después vamos a tratar lo del cierre, que es otro detalle, ¿no? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con bolsillos. Primero, ¿qué hice con los bolsillos? Acá los he estado más o menos habilitando. Tengo los dos bolsillitos y luego eh, he ido preparando, por ejemplo, el bolsillo. A ver, este corresponde acá. Le he pasado también el remalle en la parte de abajo, igual que la basta, está con remalle, ¿ya? Y entonces, a ver, aquí está el bolsillo inclinado. Primero, he doblado, planchando el centímetro, ¿sí? Y este doblez también está para afuera. Y aquí está, ustedes lo pueden ver, aquí está marcada la X que me dice que es el revés de la tela, ¿ya? Este es el revés de la tela. Entonces, mi doblez lo he hecho para adelante, ¿sí? Porque el detalle es este, ¿no? Su doblez va para adelante y aquí va a venir ahora las costuritas que se le da. Entonces, vamos a retirar todo esto de aquí para poder trabajar los pespuntes. Preparo acá mi piquetera y luego cortaré el hilo para cambiar. Entonces, recordamos también, cuando ya nosotros tenemos esa complejidad de bolsillos, los cortes, el detalle de los hilos que va cambiando uno de color, ya de hecho le subimos sus 15 a 20 soles por más de lo que uno cobra en la chaqueta básica para poder confeccionar, le agregamos 20 soles más. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo tiempo,
cambiando de hilo, hay que comprar el otro color de hilo que nos han sugerido, porque a veces capaz no tenemos en nuestro stock, ¿no? Como ahora casi trabajamos nosotros con conos de hilo, ya uno se va haciendo, ¿no? De hilos de más, pero si no hubiera eso hay que comprar, de hecho. Bien, entonces como ya está aquí habilitado y el modelo está que este bolsillo va a ir sobre, entonces lo primero que tengo que hacer es habilitar mi bolsillito. Entonces aquí ya está planchadito. Entonces, por si acaso, ¿no? Puede ser que se mueva a la hora de coser la primera costura, yo le pongo acá un alfiler. Ya está. O sea, tengo que ver la forma de cómo me tengo que ayudar yo para estar segura de lo que yo voy a coser, ¿ya? Por ejemplo, acá estoy iniciando la costura sin atraque porque lo voy a doblar, ¿no? Entonces no necesito hacerle el atraque correspondiente. Más sí debo de estar controlando que esta costura vaya por el mismo doblez que le hice a la hora de planchar para que me salga lo más derecho posible. Ahí estamos, ya terminé la primera. Ahí está la primera costurita, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la segunda. Pero yo me voy a guiar por el ancho de pie prensatela, le puedo cambiar de posición y yo tengo que ver la forma más conveniente que yo, a mí me facilite poder trabajar y poder guiarme. Por ejemplo, en este caso, miren, ya le he cambiado de posición y ahora vamos a trabajar guiándome por el ancho de pie prensatela. Con cuidado, no me vaya a ganar la velocidad de la máquina. Ya está. Ahora puedo, por ejemplo, regresar al otro lado, ¿no es cierto? Le cambio de posición y me estoy guiando ahora por el pie prensatela de este lado. Es cuestión solamente de tener práctica y saber cómo ubico mi tela para poder trabajar. Ahí nomás yo puedo inclusive, miren, le cambio de posición de esta forma y voy a seguir haciendo el pespunte porque ese es el detalle de este modelo de bolsillo. Ahí vamos. Y luego le estaré dando acá por último el último pespunte. Ya está. Bien. Ahora voy a seguir trabajando con este bolsillo. ¿Ya? Eh, ahora también, ¿no? O sea, depende como ustedes vean por conveniente, por ejemplo, pueden trabajar, ya, pueden trabajar eh, primero realizando los pespuntes y después, ¿qué estaríamos haciendo, por ejemplo? Estaríamos trabajando con el planchado de los costados, ¿no es cierto? También puede ser. Bien, ahora va a ver un momentito. Se me acabó el hilo. Le vamos a poner a ver un poco de hilo acá. Un momentito, por favor. Vamos a ponerle acá un poco de hilo. Entonces, veamos y repasamos ya la importancia que tiene el poder habilitar mi bolsillo. ¿Ya? Ahora bien, capaz hemos tenido la oportunidad de acercarnos, ¿no? A un taller donde están confeccionando las prendas, por ejemplo, las prendas sanitarias. Bien, si el taller es relativamente grandecito, vamos a observar que hay personas encargadas para habilitar bolsillos. Eso quiere decir que hay, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un repaso. Un diseñador de las prendas a confeccionar y luego habrá otra persona o personas que realizan el patronaje eh, y luego ya puede ser, ¿no? Que hayan también personas encargadas en hacer el corte o a veces, ¿no? Como es un taller que puede estar recién estableciéndose, no tienen cortadoras eléctricas, entonces llevan a cortar las piezas, ¿sí? Y luego nos lo traen todo cortado. En este taller que estábamos comentando, puede ser que haya una o dos personas que están, por ejemplo, ya encargadas en habilitar los bolsillos. Entonces ellos se dedican solamente en habilitar los bolsillos. Pero que además, ¿qué vamos a observar? Que a veces
¿ya? Por rapidez o por, y no sé, ¿no? A veces también se dice, por no gastar energía, no usan mucho la plancha, entonces no planchan los bolsillos. Y al no planchar los bolsillos, a veces solamente se van a confiar en lo que muchas veces yo les he enseñado, ¿no? Es, por ejemplo, en agarrar la prenda, ¿no? O la pieza de lo que tú vas a coser o ya cosiste y solamente, ¿no? Se confían de esto, de lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Presionar con el dedo o presionar con la uña y ya queda marcado. ¿Por qué? Porque la tela no cede y es una tela que soporta, por ejemplo, miren ese marcado. Y ahí no les miento, observen bien cómo, por ejemplo, ya quedó la línea que yo he, a la hora de presionar, miren así, la tela se queda dobladita, ¿no? Puede ser que no usen mucho la plancha y entonces, pero siempre se ve diferencia, ¿no? El hecho que uno pase la plancha ya te dice que tiene otro acabado y que tú, lo que tú estás haciendo va a costar un poquito más. Aquí también, miren, yo ya he planchado, entonces se queda quietecita la tela. Aquí también le he planchado y se queda quieta la tela. Y así también, ¿qué puedo hacer? Puedo estar sacando los sobrantes de hilo. Entonces, miren, va a ser diferente el acabado, ¿ya? Entonces, muchas veces va a depender del confeccionista, va a depender cómo acaban nuestras prendas de vestir, ¿ya? Bien, continuamos entonces nosotros. Primero vamos a habilitar aquí el bolsillo. Bien, entonces, esta línea que yo hice acá, ¿ya? Me va a servir para yo poder ubicar, por ejemplo, cuánto de espacio estoy necesitando para poder ubicar al costado de esta chaqueta, ¿ya? Entonces acá, miren, lo coloco así, observen bien, ya lo voy a hacer con calma, como con calma, para que quede bien entendido. Por ejemplo, yo había remallado mi bolsillo y he remallado acá mi basta la que voy a levantar. Entonces, esto tiene que coincidir sí o sí. Miren, estos dos tienen que coincidir sí o sí. ¿Ya? ¿Qué más debe de coincidir? Debe de coincidir el bolsillo con la pieza del lado del costado. Debe estar igualita. Entonces le vamos a poner un alfiler aquí. Y luego, una vez que estoy yo coincidiendo, ¿sí? Vamos a darle una costurita. Primero, ¿ya? A ver, voy a voltear. Como acá tengo mi bolsillo habilitado, está planchado. Lo único que tendría que hacer es solamente ubicar que esté derecho a la basta que voy a poner, ¿no es cierto? Así, a ver. Ahora vamos a tener, a ver, le vamos a dar solamente a ver una puntadita, ¿ya? Ahí. Porque tengo el otro hilo, si no voy a tener que desatar, ¿no es cierto? Ya está aquí un toque, ya. Y vamos a coser esta parte de acá, que ya la tengo dobladita, ya tengo el hilo de color, que le vamos a mandar acá el pespunte. Entonces agarro acá, ¿sí? Está firme, a ver, le vuelvo a colocar, debe estar derecho, siempre verificamos, constatamos, allí está, acá está agarrando, no está llegando, entonces tengo que acomodarlo bien. Ajá, entonces acá le ponemos otro alfiler para estar más segura de lo que vamos a coser el bolsillo. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a coser nuestro bolsillito. Empezaré por acá. Y también, ¿no? Nos recordamos, miren que cuando yo voy a coser esta parte de bolsillo, tengo sí o sí que darle 3 pasadas de máquina o voy a atracar 3 veces para que me salga bien mi bolsillito, mi cliente se vaya contento, ¿sí? O contenta, ¿no es verdad? Y pueda así ya asegurarme que esta cliente va a regresar
¿Por qué? Porque el bolsillo le he remachado bien y así no se va a romper el hilo. Entonces, dependiendo cómo tú vas a coser, cómo tú vas a armar, le vas a dar el toque del buen acabado, tu cliente va a regresar a pedirte que le confecciones otra prenda más. Y no solo será pues no la chaqueta sanitaria, sino qué cosa puede ser otra prenda, ¿no? Diferente prenda. Bien, miren, ya he cosido, ahí está nuestro hilito de otro color. Entonces, ahora, como yo quiero coser, asegurarme que esa costura de la que yo voy a hacer cuando una la pieza delantera con la pieza de espalda, le vamos a cambiar de color de hilo para coser bien. Entonces yo así ya no tengo problema, ¿no? De que se me va a mover mi bolsillo, no va a estar bien. Entonces todos esos detalles tenemos que estar pendientes y hacer que lo que estoy haciendo me salga bonito, mi cliente se vaya contento, ¿ya? Bien, entonces, ahora que ya cambié de hilo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la costura de este lado, a ver, primero de acá del costado, ubico de esta forma, así, y voy a hacer, ¿no? Una costurita al ancho de pie prensatela del lado de costado para que, a ver, allí, se quede quietecito mi bolsillo y no tenga problemas con el armado. Hasta el final, ya está. Giro mi telita y ahora voy a pasar, a ver acá, quiero que me salga la mitad de remalle. Una costurita más, así, y luego lo estaría uniendo de esta forma. Entonces ya estoy haciendo que se vea o que se sienta inclusive una sola pieza y esto me va a valer para yo poder doblar cuando tenga que levantar la basta. Ahora les enseño. Entonces, miren, ya tengo aquí la pieza del bolsillo con el lado delantero. Entonces ahí voy aprovechando y le voy sacando las hilachitas. Siempre los hilitos se nos quedan allí. Entonces vamos sacando con cuidado. Ya, retiramos los hilos. Ya está. Firme. ¿Estamos? Está firme el bolsillo. Acá se puede notar, miren la inclinación. Aquí está más, aquí está menos. Y esto que yo le he realizado la costura del bolsillo con la pieza del lado delantero, hace que esté firme. Y entonces cuando yo tenga que levantar la basta, miren, ya está, más firme, ¿ven? No se mueve, está todo tranquilito, quietecito, y me ayudará para poder levantar la basta que va a ser a máquina, ¿ya? Entonces, aquí ya podemos estar observando cómo va a ir quedando, miren, este bolsillo, ¿ya? Este es uno de los bolsillos. Ahora, en el otro lado va a tener doble bolsillo, y eso lo vamos a dejar para la otra clase.